Amén. Amén. Quisiera hacerle una pregunta, hermanos. Recuerde que soy el pastor de las preguntas. ¿Cuáles son sus prioridades? A ver, piénsela. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? Piense usted y respóndase. ¿Cuáles son mis prioridades? Amén. Ok. De lo que pensó, ¿quién tiene dos prioridades? Levante su mano. O sea, de las que pensó, ¿cuántos tienen dos? Ahí hay una niña que dice, yo tengo dos prioridades. ¿Cuántos pensaron que tienen tres prioridades? Levante su mano. Ay, Señor. ¿Sí pensaron? Ok. Algo que el Señor me mostró el día de hoy, hermanos, y quiero compartirles, va a ser, yo pienso que de una manera muy breve, porque es lo que quiero expresarle. A continuación le voy a compartir lo que hice en diapositiva. Y quisiera que leyéramos como base Mateo 6:33, que la mayoría, yo supongo, o creo así, no sabemos. Es más, a veces hasta sin leerlo. Bueno, a lo mejor en otra versión, pero la versión que tengo aquí es NBI, Nueva Versión Internacional, de Mateo 6:33. Y dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas serán añadidas. ¿Ok? Y le puse como título mi prioridad. Mi prioridad. Y desde luego ya desde el título lleva una intención. Desde el título lleva una intención. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Sabe cuál es mi prioridad? Y usted también la puede hacer suya también. ¿Sabe cuál es mi prioridad? Mi prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es mi prioridad. ¿Qué quiero decirle con esto? Lo que el Señor me mostró y quiero compartirles. Hermano, los cristianos no tenemos prioridades. Los hijos de Dios no tenemos prioridades. Los hijos de Dios solamente tenemos una prioridad. Vuelvo a repetírselo. Si usted pensó, mis prioridades es, más en este momento es pagar esto, pagar lo otro, no sé, a lo mejor pensó en algunas prioridades, pero ¿sabe qué? Para los hijos de Dios solamente hay una prioridad. Y esa prioridad trae conectada todo lo demás. Los hijos de Dios no tenemos prioridades. Los hijos de Dios solo tenemos una prioridad. Y nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar viene de una palabra griega que es seteo. Y la palabra seteo significa buscar. Maguito, no sé si quieres mutear tu micrófono porque si estás en el canal surge como una reverberancia. La palabra griega seteo la define el diccionario Logos Kalogos como buscar, literalmente o figuradamente. A la pregunta que quiero hacerle aquí es si buscar es literal o figuradamente lo que dice Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿es literal o es figurada? Me gustó esta imagen del monito con una lupota así de grande, como que anda buscando ¿qué? Algo. O sea, de manera literal nos podemos decir buscar el reino, pero ¿qué busco? ¿Recuerdan cuando vimos Colosenses donde habla que busquemos las cosas de qué? De arriba. Salud. ¿Acaso no dice buscar también? Entonces aquí la palabra buscar es literal o figurada.
porque también dice que específicamente por el hebreo significa adorar a Dios. Fíjense lo curioso, o sea que la misma palabra seteo, específicamente por el hebreo también significa adorar, y adorar en este caso a Dios, o en un mal sentido significa complotar o contra la vida. O sea, tiene un significado en sentido positivo y en otro lado tiene un sentido como negativo, pero al que se refiere la escritura de buscar no es precisamente complotar contra la vida. Aquí a lo que se refiere es de manera literal, porque sí es literal. O sea, que busquemos el reino de Dios, sí es literal, y le voy a decir por qué. O sea, cuando uno habla de literal, solo piensa en cosas que solamente se ven, pero hay cosas literales que no se ven. Es algo que el Señor quiere que nosotros busquemos. Ahora, no es lo mismo, y quiero hacer una aclaración, no es lo mismo literal que material. No es lo mismo literal que material. Yo le dijera, es materialmente hay que buscar, pues no, porque el reino de Dios hay cosas que son intangibles, no se pueden palpar con las manos, pero sí son literales porque existen y son, y Dios las da. Amén. Entonces el hecho de buscar de manera literal, o lo presentan aquí de manera figurada, por ejemplo, busquemos a Dios, ¿que acaso se nos perdió? No. Buscar a Dios implica algo. Es más, en la parte de abajo, como definición en la Reina Valera, dice pedir una señal. También significa preguntar, también significa preocuparse, también significa procurar, querer, requerir, buscar, demandar, comparar. O sea, todos son verbos en un sentido infinitivo, o sea que es de manera continua, de manera continua. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando oró, cuando les enseñó a orar a los discípulos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué pedía? ¿Que viniera qué? ¿Cómo viene ese reino? Eso es pedir. Bueno, cuando yo pido que venga su reino, estoy buscando el reino de Dios. Cuando yo pregunto respecto al reino de Dios, estoy buscando el reino de Dios. Cuando yo me preocupo por el reino de Dios, estoy buscando el reino de Dios. Cuando lo procuro, estoy buscando. Cuando quiero del reino, estoy buscando. Cuando requiero del reino, cuando demando del reino, cuando comparo del reino. Eso implica estar buscando el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, como usted bien lo sabe, viene de una palabra griega. Reino viene de una palabra griega que es basileía. Y por definición es realeza en el sentido abstracto, pero también significa reinar, gobernar, o un campo o un ámbito literal o figuradamente. Los diccionarios ocupan literal o figurado. Literal o figurado. Literal puede ser un reino que se ha establecido aquí en la tierra, que hoy en día casi no los hay, o sea, son contados a nivel mundial, pero son reinos literales. Ahora, el reino de Dios, aunque podemos decirle figurado, es algo que es también que real y literal. Porque Dios está gobernando. Dios está reinando. Dios tiene un campo donde Él impera. Dios tiene un ámbito. Y ese ámbito es su reino. Jesús dijo, mi reino entre ustedes está. ¿Cómo puedo saber si en mi vida está el reino de Dios? Cuando Dios está gobernando mi vida. Entonces, si busco, si indago, si pregunto respecto a la realeza de Dios, a su reino, a su gobierno, a su ámbito, a su campo, yo estoy buscando su reino. Ese reino tiene una característica, es que ese reino es justo, porque dice el Señor Jesús,
Busquen el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. La palabra justicia viene de una palabra griega que es dikaiosune y por definición es equidad. Equidad de carácter o de acto, específicamente justificación respecto al cristiano. Y por definición en la Reina Valera es justicia y justificación. No sé si recuerde cuando leímos Hebreos y hablamos de la madurez. Una de las características de los maduros es que son expertos en la palabra de ¿qué? De justicia. Entonces, por implicación, mi prioridad define mi madurez. No tus prioridades. Tu prioridad define tu madurez. ¿Cuál es su prioridad? En algún momento cuando platicábamos con alguien, ella decía, es que lo primero es la salud. ¿Para cuántos lo primero es la salud? ¿No? Lo primero es que tengas trabajo, algunos otros dicen, porque el día que no lo tienes, siente que se muere. Lo primero es el trabajo. ¿Para ti qué es lo primero? No, para mí primero son mis hijos. No, para mí primero son mis papás. Pregunta, ¿cuál es? Hace a ti mismo tu pregunta. Para mí, ¿cuál es mi prioridad? Porque tu prioridad define tu madurez. Si tu prioridad es el reino de Dios y su justicia, serás experto en la palabra de justicia y por ende serás maduro. ¿Por qué? Porque como es equidad, ¿recuerda cuando estábamos viendo de los amos, Colosenses? Dice, y amos, denles a sus esclavos ¿qué? Lo que es justo y equitativo. Si un amo no es maduro, si un amo su prioridad no es el reino de Dios y su justicia, va a ser un amo inmaduro, va a ser un patrón inmaduro, carnal, que no va a poder dar justicia a sus empleados. Y lo mismo, un empleado que no es maduro en el Señor, que no busca el reino de Dios y su justicia, estará actuando con injusticia en su trabajo. Y no sabrá ser equitativo. Lo mismo en la iglesia, o sea, el trato entre nosotros debe ser un trato justo, pero no para que vea cómo me tratan a mí, sino cómo yo estoy tratando al otro. ¿La regla de qué? La regla de oro. Mi prioridad define mi madurez. Si mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, yo seré una persona madura de acuerdo a lo que he alcanzado en el Señor. Si mi prioridad es el reino de Dios y su justicia, sí o sí, mis pensamientos, dichos y hechos reflejarán el gobierno de Dios. Reflejarán quién te gobierna. Hermanos, normalmente en el mundo quien los gobierna es el diablo, y los pensamientos y los dichos y los hechos de las personas reflejan quién los gobierna. ¿Sí o no? ¿Cómo piensa la gente? Normalmente sin Cristo. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus hechos? Pues todo eso refleja quién los gobierna. Lo que piensan, dicen y hacen refleja quién los gobierna. A los hijos de Dios, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, si tienes como prioridad el reino de Dios, reflejarás el gobierno de Dios. Reflejarás quién te gobierna. Mis decisiones llevarán el sello de la voluntad de Dios si mi prioridad es el reino de Dios y su justicia. Todo lo que decida. Hoy tuviste que tomar decisiones, ayer tuviste que tomar decisiones, mañana tendrás que tomar decisiones. Hago o no hago, voy o no voy, digo o no digo.
Tendrás que tomar decisiones. ¿Voy a la reunión o no voy a la reunión? ¿Me salgo o me quedo? ¿Voy al trabajo o no voy al trabajo? ¿Voy a la escuela o no voy a la escuela? Todo el tiempo hay que tomar decisiones. ¿Sobre qué base tomas tus decisiones? Si la tomas como tu base, la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, tus decisiones llevarán el sello de la voluntad de Dios. Todos los días hay que decidir. Todos los días tomamos decisiones. ¿Cuál es su prioridad? Y tendré siempre la certeza, escuche esto, si mi prioridad es el reino de Dios y su justicia, y tendré siempre la certeza que elegí lo correcto. O sea, no habrá duda, no habrá duda de, en el transcurso ahí, ¿será que elegí lo correcto? Cualquier cosa, o sea, será lo que elegí lo correcto. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, tendrás siempre la certeza de que elegiste lo correcto. Aunque las cosas se pongan color de hormiga. Imagínate, ya vas en el 4º semestre y dices, ¿elegí la carrera correcta? Pregúntate, ¿tu prioridad es el reino? Imagínate, 4º semestre, ya gastaron tus papás, ya gastaste tú, 4º semestre, ¿elegí la carrera correcta? Tres años trabajando en un trabajo y a los 3 años, Señor, ¿estaré en el trabajo correcto? ¿Estaré en la iglesia correcta? Si tu prioridad, vuelvo a repetir, es el reino de Dios y su justicia, tendrás siempre la certeza de que elegiste lo correcto. Aunque las cosas se pongan, mire, aunque la barca se quiera hundir, aunque las olas vengan, aunque incluso la incertidumbre pudiera llegar a tu vida, el Señor aterrizará tus pensamientos y te dirá, hijo, escogiste lo correcto. Yo, pero es que no le entiendo a esta carrera, ¿y qué hago, Señor? Si Dios te metió ahí, tu prioridad fue el reino de Dios, no te preocupes, descansa en el Señor, aprenderás matemáticas de una manera sobrenatural. No oigo ningún amén de los que están estudiando. Yo quiero un milagro, Señor, para mi vida. Y yo sé que la carrera que estoy haciendo, hermanos, jóvenes, honrará y glorificará al Señor. Se manifiesta el gobierno de Dios ahí. Estás siendo de bendición en el lugar donde Dios te puso. Dale gracias a Dios, porque entonces tendrás la certeza de que elegiste lo correcto. Y con esto termino. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque los cristianos no tenemos prioridades. Los cristianos tenemos una prioridad. Manifiesta tu pensamiento, tu dicho y tu acción el gobierno de Dios. Lo que hablas, lo que piensas, lo que haces lleva el sello característico de la voluntad de Dios. ¿Entiendes que en el lugar donde estás es el lugar correcto donde Dios te tiene? ¿Entiendes que fue el tiempo correcto también? Es que hiciste todas esas cosas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y amados, y todas las demás cosas serán añadidas. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor.